Aquí está. Con ustedes ya habíamos hablado acerca del continente americano, cómo llega el hombre a este continente llamado América. Eso de ahí ya lo vimos, probablemente vienen de África. Hay muchas teorías que nos hablan, para ello les tuve que explicar las eras geológicas, las glaciaciones, y ahí podíamos ver cómo llega el hombre a América, cada persona, cada teoría que nos hablaba, la teoría asiática, australiana, la teoría oceánica, la teoría autochtonista, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega el hombre a América? Probablemente buscando rutas hacia América. Y hay muchas explicaciones. ¿Cuál será cierta o no? La deducción la saca usted. Y después hablábamos cómo llega ya el hombre al Perú. Probablemente llega del norte hacia abajo, llega por esta forma, es lo más probable. Pero vamos a ir viendo, el Perú en aquel entonces era distinto al Perú actual. Estaba cubierto de hielo, muy poca vegetación, estaba terrible, ¿no? Un poquito la presencia de lomas, animales que probablemente llegaron al continente sudamericano. Habíamos visto el periodo del Lítico, donde está el hombre de Pacaicasa, el hombre más antiguo, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, Lauricocha, Paiján. Hemos visto el periodo arcaico inferior, que eran seminómadas y horticultores, como por ejemplo el hombre de Guitarreros, o el hombre de Santo Domingo, Paracas, el hombre de Chilca, el hombre de Jaihuamachay, el hombre de Piquimachay, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver acá los sedentarios, periodo arcaico superior, o también conocido como sedentarios. Vamos a hablar del hombre de la tabla de Lurín, Cerro Paloma, Huacaprieta, Cotoch, Chuquitanta, etcétera, etcétera. Entonces ya nos pasamos a todo esto, ya hemos visto, y vamos a ver la última parte, ¿de acuerdo? Ahí está. Hoy toca hablar en Historia del Perú sobre el periodo arcaico superior. Está en su texto en la página 24 y habla de cómo era en aquel entonces nuestro territorio. Acá, primeramente, me gustaría decir, el periodo arcaico superior eh, arcaico inferior todavía hacían sus chocitas, pero en el periodo arcaico superior empiezan a hacer sus construcciones y algo que lo cual le obliga a ser sedentario y a vivir en un determinado lugar y a no moverse porque tiene que cuidar sus animales, sus chacras. Surge la propiedad privada, surge etcétera cosas más, y bueno, habla de que el clima cuando aparece el periodo arcaico superior era ya prácticamente un clima como el que tenemos hoy en día. Parecía, es similar, ha sido a nuestro clima de hoy en día. En la costa había, pues, como ya sabemos, abundante pesca. En la selva, cómo era el medio geográfico que vamos a ver. En la costa podemos ver abundantes especies marinas. En las sierras podemos ver son las montañas cubiertas de nieve con valles interandinos. En la selva, inmensa vegetación. En cuanto a la fauna, gran parte de la megafauna desaparece, se extingue. Solo quedan algunos animales pequeños y medianos, como por ejemplo camélidos andinos, la taruca, el venado, el cuy y la vizcacha, que formaron parte de la alimentación de la dieta de los primeros pobladores del Perú. ¿Y cómo fue su modo de vida? Ahí en su texto también nos habla, su modo de vida ya se establecieron, como construyeron sus casas, tuvieron que quedarse en un lugar, como tenían chacras, tenían que trabajarlas, cuidarlas, tenían que regarlas, como tenían ya practicaron la agricultura, la ganadería, pues necesitaban quedarse en un determinado lugar. Pero también para la agricultura principalmente necesitaban saber qué plantas crecían en un determinado lugar, es decir, estudiar a las plantas. No solo estudiar las plantas, sino también en qué tipo de suelos crecían las plantas. O sea, el hombre empezó a indagar, a experimentar. Después también
a utilizar, a regar, cómo puedo llevar mi agua a los lugares donde no llegue el agua, el sistema de irrigación, manejo del agua. Después vamos a ver cuando cosecho, dónde voy a guardar mis almacenes. Entonces, todo ello empezó a ocupar su tiempo y ya no estar buscando comida, sino producir su propia comida a estos personajes, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver que surge el tejido. En la ganadería sacan la lana, la cosecha del algodón, todo ello les permitió a ellos a elaborar tejidos, lo cual van a ir viendo la calidad de acuerdo a las clases sociales que tienen. Acá podemos ver manejo y control de las aguas, sus construcciones, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver restos que se pueden encontrar. El primero que vamos a hablar es el hombre de Huaca Prieta. Aquí está, el hombre de Huaca Prieta. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en el departamento de La Libertad, más o menos en Chicama, en el valle de Chicama, y fue descubierto por el arqueólogo Junius Wirth, con una antigüedad más o menos de 2500 años antes de Cristo. Y sus construcciones, sus viviendas eran así como acá puede ver un ejemplo, eran viviendas semisubterráneas, es decir, una parte enterrada, casi la mitad de sus casas enterradas, porque acá pues había bastante ventarrones, ventiscos, etcétera, etcétera. Se les considera a ellos los primeros textiles del arte. Representa a son los que fueron los que elaboraron los tejidos más antiguos del Perú, ¿de acuerdo? Luego de ello vamos a ver el hombre de Cotox, el templo de Cotox. Acá vamos a encontrar, esto se encuentra en el departamento de Huánuco. En el departamento de Huánuco se encuentra el templo de Cotox. ¿Quién ha descubierto esto? Gracias a quién sabemos todo esto? A Seiichi Izumi. Seiichi Izumi es quien nos habla del templo de Cotox, quien se encarga de investigar, de averiguar, y tiene una antigüedad de 2240 años aproximadamente. ¿Y qué es lo que se encuentra acá? Se encuentra uno de los templos, es el primera muestra de religiosidad clara, porque acá podemos ver acá, ¿no? Las manos cruzadas, y este centro fue construido exclusivamente de uso religioso. Nos habla de que es un edificio público de forma cuadrangular, y que tiene una ventilación, unos conductos de ventilación, y en sus paredes tiene especie de agujeros que parecen nichos, y en esos nichos están cuyes, venados, caracoles, camélidos andinos, y entre otros, en las paredes del templo, que había especie de nichos. Y se le conoce la importancia de esta cultura, o de este hombre, que todavía no viene a ser cultura, vendría a ser que es el primer templo del Perú y la primera escultura de América. Acá está la escultura de las manos cruzadas, y es el primer templo del Perú. Acá ya hablan de religiosidad. Y finalmente vamos a hablar del hombre de Chuquitanta. El hombre de Chuquitanta, donde se encuentra en Lima, en el departamento, en la región de Lima, y fue descubierto por Frederick Engel o Federico Engels. Es también conocido como el hombre del paraíso y presenta 7 unidades arquitectónicas. ¿Qué es lo que podemos hablar del hombre de Chuquitanta? Podemos hablar de que es uno de los complejos arqueológicos más grandes del Arcaico Superior. Parecido, similar ya a la civilización Caral, porque anteriormente Caral se hablaba de que pertenecía a estas épocas, años después se descubre de que Caral ya tenía escultura, razón por la cual ya no se le considera primitivo, incipiente o al periodo arcaico, sino
ya una gran civilización que lo vamos a ver posteriormente. ¿Listo? Eso sería todo el día de hoy. ¿Alguna pregunta?